Solo que me falta. Io ya riuscito. Oye, me estás Tú no tienes. Tú no tienes. ¿En serio? No, puede hablar normal. O sea, miren. ¿Y nosotros? No, en la oficina. ¿Dónde allá? En ese lado de allá, en esa silla de ahí, ahí está bien. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué cosa tiene esa Sí, porque... No era bien. Vamos al hecho. Vamos a lo concreto. Entonces, en este seminario hay dos partes, pero son mezcladas. Hay partes matemáticas y partes didácticas también. El plan de la exposición a 4 partes. Un prólogo sobre la antigüedad griega, para introducir, pienso que hay dentro en la antigüedad griega ideas muy importantes, pienso. Y después 3 partes. La primera es una discusión sobre las didácticas de las matemáticas respecto con la teoría Apoe. Después presentaré una investigación en matemáticas con mi colega de París. Y al fin las nuevas investigaciones en didáctica que hacemos con estas nuevas ideas. El prólogo es el primer argumento de Zenón de Ley, se dice así, que es la dicotomía. Para él era para decir que es tan absurdo de pensar que el movimiento existe y también que el movimiento no existe. Es la misma cosa para él. Pero sí, es el mismo que en nosotros, nuestro artículo. Pero no me voy a discutir sus ideas, únicamente una traducción matemática. En este argumento, para ir de este punto, yo pongo 0, al fin, y yo pongo 1 para simplificar. Él dice que para ir de 0 a 1, se debe parcourir la mitad. Recorrer. La mitad. La mitad, que es, si escribimos en base 2, que se escribe 0, es coma, ¿no? Coma 1. En base 2. Porque en base 10 no se escribe bien, porque hay a un momento hay 0,999, pero después hay otras cifras. Pienso que es error en base 2. Pero él dijo
que antes de llegar aquí, se debe recorrer la mitad de la mitad. Un cuarto, que es 0,01. Y también un octavo, que es 0,001. Y es la sucesión de las distancias que debemos recorrer con un número de cero que es no límite, que es no fijo. Pero este proceso vamos hasta 0. 0 es para decir que hay un Infinito. Infinito cero. Infinito cero, infinito de 0 y 1. Es normal porque hay un momento dice que para todo hay un infinito de 0, pero ya también el 1. Y finalmente tenemos 0 o no. No es si esa pregunta. Y simétricamente, la distancia que se queda a recorrer son aquí 0,1, 0,11 en base de 0,111, etc., que es un número de 1 que es no es fijo. Y al final, hasta 0,1 periódico, que es un infinito de 1. Y finalmente, ¿tenemos 1 o no? Es la misma pregunta, pero de las dos partes. En este argumento de Zenon hay, por esta exposición, dos puntos que me parecen interesantes. Es para considerar aspectos matemáticos, con la infinidad de cifras. Y la realidad, porque si... ¿Qué? Llegó. Los dos puntos son, primero, el hecho de considerar la totalidad de las distancias hasta el infinito es para escribir el periodo. Y el segundo punto es de si tenemos esta totalidad, por tanto, es 0,111 es 1 o no es una otra pregunta, y la misma por 0,0 periodo 1, que es 0 o no. Dos preguntas diferentes para mí, y es mi guía por la exposición. Guía. Antes de iniciar, ¿sí? Eso es totalidad, entender que 0,111 es 1. La segunda pregunta.
La segunda. La segunda. Es decir, es el hecho Encender y es justificar. 0,11 al infinito es igual a 1 o no. Ok. En base 2. Pero Sí, primero considerar la totalidad, ¿no? Es como un infinito actual. Y segundo, de saber o demostrar o de entender si es igual a 1 o no. Gracias. Una pregunta. Sí. ¿Por qué base 2 en lugar de 10 ¿Por qué? ¿Por qué base 2? Sí. ¿Por qué se hizo ese cambio 0,1 en vez de usarlo? Porque es más próxima, no, próximo del proceso de Zenón. La base 10 no va bien, pero es el mismo. De 0,111 al infinito en base 2 es el mismo que 0,999 al infinito en base 10. No, sí, entiendo eso. Sí. Pero el cambio se debe a un asunto didáctico o se refiere a una cosa que nos quiere hablar a nosotros de eso, o es una idea que uno debería abordarlo así en la enseñanza. Esa parte la que entiendo. Ahora no me posiciona ahora. Ya. Pero hay los dos. Ya. Es una pregunta, tres pienso también, pero es una pregunta matemática y también una pregunta didáctica. Pero pienso que para responder a la pregunta didáctica se debe investigar la pregunta matemática. Sí. Sí, que el 0,999 tiene una componente semántica de representación, ¿Sí? y hacer el cambio a base 2 lo entendería que es para que nos pongamos de acuerdo en la problemática. Pero pensé que tu sugerencia iba en el sentido didáctico también. Sí, ¿Sí? claro. Pero a través del análisis, no de que vas a proponer al final, usemos base 2. No, al final es la base 10. Sí, porque Ya. mi objetivo es primero la didáctica de las matemáticas. Entonces, la base 10 es más importante. Pero, sí, pero para pienso que los argumentos de Zenón son interesantes porque toda la gente lo conoce. Pero es el base 2. Las dos preguntas se ve, pienso, muy bien con esta producción de un estudiante de primer año de universidad, un estudiante de matemática. Pregunté cuál es la buena respuesta y él dice que es inferior. Y para argumentar hay una desigualdad con un número finito de sigmas y también, que es la parte importante para mí, la igualdad entre uno, el 0,9 al infinito, y la otra. Se ve las dos preguntas simétricamente. Se ve que son
diferente, porque esto no es cero para él, ¿no? Yo lo sé, pero para él no es cero. Y pienso que no es un problema de considerar la infinidad de las cifras. La infinidad de las cifras, pienso que él entiende bien, pero se escuchó esto, que no es bueno en el análisis usual, el análisis real. Vamos a la primera parte sobre con la teoría APOE, que pienso que conocéis bien. Y primero, con una citación de Dubinsky y otros, no me recuerdo, en un artículo de 2005 en Educational Studies in Mathematics, que pienso explica bien la posición de la teoría APOE al respecto de la comparación entre 0,99 al infinito y 1. En esta teoría se ve que hay primero un proceso que cada vez se añadir, agregar cifras más, que es un aspecto proceso del 0,99 infinito. Y en la teoría APOE se dice que es para ver la igualdad entre 0,9 al infinito y 1, se debe primero encapsular este proceso en un objeto. Y después es la fin de la citación. Dice que cuando tenemos los dos objetos, 1 y 0,9 al infinito, pero con un objeto, no con un proceso, después de la encapsulación, se puede entender que estos dos objetos son un mismo número, porque two fixed numbers differ in absolute value by a amount less than any positive number, so this difference can only be zero. Es una visión infinitesimal y del análisis estándar. Es lo que escribo aquí, que es lo que es importante en la teoría APOE es la encapsulación, y después la igualdad viene de una justificación topológica. Claro, hay una vinculación con los infinitos actual y potencial, pero no voy a hablar sobre esto. Pero tengo una crítica sobre la visión en la teoría APOE y la citación de Dubinsky y al. Soy de acuerdo, se debe, una encapsulación es necesaria.
Pero la pregunta es la encapsulación del proceso, ¿por qué objeto? En la citación, hay solamente un objeto, que es el número. Pero yo pienso que antes del número hay el periodo. Se puede encapsular solamente el periodo para todo el proceso de los 999 se encapsula en el periodo. Y después hay una otra pregunta que es ¿lo que obtenemos es un número o no? Porque lo que tenemos es solamente una escritura con cifras. Pero ¿es un número o no? Pienso que de una cierta manera el estudiante aquí encapsuló el proceso en un objeto que es el periodo, pero lo que resulte no es un número en el sentido usual. Hay de una cierta manera una visión numérica, de una cierta manera son números porque hay más, hay una calculación, pero no son números reales, claro. Sobre esta comparación entre lo que obtenemos con 0.9 al infinito y 1, hay muchas justificaciones que son clásicas. O puesto 4 aquí, pero hay otras. Hay un otro también que pienso es interesante, que es el de Toll, porque Toll dice que en estas justificaciones, hay que calcular con expresiones que son las escrituras decimales infinitas periódicas, pero no sabemos cómo hacer estas calculaciones. Dice que de manera más legal, ¿no? Es la palabra de él, legal, se puede usar si A igual a 0,99 infinito, se puede mostrar que esta expresión únicamente calculando las cifras unos después otros, con la división. Y después, como tenemos esta expresión, la álgebra nos dice que A es igual a 1. Pero hay muchas justificaciones, pero nunca funciona con los estudiantes. Y me gusta la palabra que vosotros utilizáis en un artículo de 2014 en el Redime, que es la resistencia. Me parece muy adecuada la palabra.
¿Sí? ¿Mm? Gracias. De verdad. A veces los estudiantes pueden reproducir los argumentos de los profesores, pero es una reproducción, pero viene de la autoridad del profesor, pero pienso que por muchos estudiantes no creen que hay una igualdad. En un test que he pasado con estudiantes del primer año de la universidad, hay un estudiante que dice que hay igualdad entre 0,99 y 1 y hizo la demostración, la primera, ¿no? Con 1 por 3, pero él dice que bizarro, Extraño, raro. ¿Mm? Extraño, raro. extraño, sí. Y yo no lo creo, pero hace la demostración. Y con esta igualdad hay una oposición muy fuerte con los conocimientos antiguos, de la comparación entre dos números decimales. ¿Sí? Y es una diferencia, pienso, con este nueva expresión en Francia, en el cuarto año de la secundaria, pienso. Es difícil por los niños de entender esta expresión, pero pues porque hay menos y aquí no hay menos. Es totalmente extraño también, pero no hay una oposición con conocimientos antiguos. Y con la relación entre 0,99 infinito y 1, hay una oposición una oposición semiótica, ¿no? Es totalmente diferente. Y también hay una oposición con los conocimientos antiguos, que son muy antiguos, ¿no? Es una oposición que viene de la básica, ¿no? Y que fueron todo el tiempo válidos. Gracias. Ahora me voy a hablar de las operaciones, porque si queremos obtener números, si queremos que 0,99 al infinito sea un número, se necesita de definir operaciones. Los números, un objeto matemático es un número si se puede hacer sumas, diferencias, con comparaciones con las propiedades usuales.
Y hay un otro artículo con la teoría Apoe, de Weller, Asiala y Dubinsky, que era una experimentación con futuros profesores de la básica. Y hay dos grupos, un grupo experimental y un grupo test, no sé, de control. Y con el grupo experimental trabajan con las escrituras decimales periódicas con la informática, con un programa informático que hace las sumas. Por ejemplo, por esta suma, los estudiantes entraron números en el programa y también y pregunta al programa de hacer la suma. Pero el programa hace la suma en fracción, sin decir que es en fracción. Hay una integración en 5 sobre 9, en 5 sobre 9 y después la integración inversa. Pero los estudiantes no lo sabían. Era oscuro. Pero lo que es interesante es que en el grupo experimental este trabajo favorece las certificaciones, la comprensión de estos objetos, las escrituras decimales periódicas. Y mi interpretación es porque si era mejor, si a mejorar, es porque hay un trabajo como un número, no es únicamente una escritura con cifras, deviene también un número, porque se puede hacer operaciones. ¿Sí? ¿Entendéis? Sí. Y para calcular esta suma, lo que prefieren los estudiantes es de hacer las aproximaciones con más cifras y después de inferir la respuesta con un periodo. Pero se debe, el 2 se debe salir. Hay también con fracciones utilizando la igualdad, claro, pero no he visto nada de relación, pero es posible. Si un estudiante sabe que hay una igualdad, es muy fácil de calcular. Decomposando, componiendo 0.5 periodo entre 2, acá 0.9 al infinito, que es 1. Pero no lo he visto en nada. Hay otras como series, cálculo con series, progresión. Progresión de geométrica. Sí.
Pero ¿cómo hacen la segunda suma? La segunda. No, más abajo. Perdón, la tercera. Segunda igualdad. Acá. No, la que sigue. Es de ahí cómo la hacen. Sí. Ah, se debe saber que 0,99 al infinito es igual a 1. Ahora lo hacen así. Si, Porque podrías, o sea, yo al sumar así, dudo. O sea, yo la primera, el 0,2 sí, más 0,7, sí, creo que es 0,9. sí, Porque no cambié de posición, sí, sumé sí, en la misma sí, posición. sí. Pero 0,3 a 0,9, yo cambio. Ah, no, es porque este es 1. Claro, así lo hicieron. 1 hay una otra igualdad que es igual 0,3 infinito más 1 Ya. y es este. Un conocimiento muy avanzado. Claro. Es porque pienso que no he visto nada. Pero es posible. Y Margolinas en 1988 hizo experimentaciones con estudiantes del liceo. Pienso que la experimentación es de 1980. Porque a este momento en Francia se hicieron calculaciones con las racionales en escritura decimal. Y ella Capturó. sí, dice que hay respuestas como así. Obtuvo, que viene, evidenció, sí, obtuvo. que viene de estas calculaciones. Y el 2 queda. El 2 queda. Es de una cierta manera es el mismo que el 0,0 infinito 1. El último cifra queda. Pero es normal. Y está aquí porque ¿La que se va a quitar? sí. Más esa recientemente rezamos. Racionalmente. Rezamos. Racionalmente. Racionalmente. No sé si no. No. Rezamos. Recientemente. Presentemente. Pronuncia bien. Muchas gracias, Eli. ¿Qué dices? Ese de abajo es el que te decía yo. No, ¿cómo vas a convencer? No, si tú sumas aquí, te da este 2. No. Entonces, ¿no? En algún momento. Falta una etapa. No sé que este es igual a 1. No, sí, eso lo entendí. Yo te digo, una persona que no sabe que es igual a 1. Sí, claro. Sí, es el mismo. Sí, claro. Ya. Y por lo tanto, es muy difícil convencer a alguien que esto es eso. Sí. Es muy difícil. Sí, pero pienso que Por el conocimiento antiguo que tú dices. sí, pero pienso que si una persona no conoce, ¿Sí? ¿Lo conoce? no va a producir esta. Claro. Y va a quedar fijo en el 1
3 periódicos 2. Va a creer esto, claro. Sí, sí. Ahora, lo que yo quería preguntar es, tú dices que primero hay que conocer, en el caso de Ubinsky, que había que entender lo que era lo periódico primero. Sí. Esa parte es la que yo todavía no... Sí, aquí hay Aquí el periodo está... está trabajando. Se entiende. Claro. Pero el resultado de las calculaciones se aparece aquí en 2. Claro. Tú antes dijiste de que ibas a trabajar lo matemático. Entonces, con respecto a las preguntas que hace Jaime, ¿esto es lo matemático o es lo didáctico? Este es matemático, pero la investigación era didáctica. Sí, pero esto, ¿por qué lo pienso? Porque tú dices que para que algo sea número, tiene que tener la posibilidad de ser sumado, de que haya Sí. numeraciones. Sí. Ahora, ¿para quién existe esa definición? Porque para un matemático puede ser cierto, pero para un alumno o una persona antigua, el número podría significar cantidad, en el sentido de las veces que se repite algo. ¿Ya? Entonces, independiente de que yo lo pueda operar o no, para el sujeto que no tiene mucha matemática, el número no es aquello que está dentro de una estructura numérica o una estructura algebraica o una donde hay operaciones. Ahora no, pero después sí. ¿A qué te refieres con ahora no? Ahora en La este momento, después la segunda parte, Ya, sí. porque actualmente con estas calculaciones hay un problema. Sí. Un problema porque no se puede bien definir las operaciones, porque hay un 2 que viene que es un problema. Un problema. Pero quizás después. Estas respuestas lo he visto con estudiantes de Máster 2, de formación de profesor, el último año de formación de los profesores de matemáticas en Francia. De básica, No, de medio, secundaria. sí, secundaria. No sé Se equivocan en nombre. Primero hace una suma con muchas cifras. 10. Nena. Y calcula calcula 0,5555 más 0,777 y calcula 1,3333 ¿Y sabes qué tal? 2 y el 2 es entre paréntesis y la respuesta es 1,3 a periodo. Él hace calcula con aproximación, pero este estudiante conoce que el 2 se debe Dejar fuera. sacar. Hay un conocimiento muy importante. No, pero ¿reconoce o no haya que hacer con el 2? A lo mejor reconoce lo que tú dijiste, pero a lo mejor el 2 le molesta Y lo desecha. O sabe que tiene que estar y ahí. dice voy a esconderlo. Al menos él pensó que con la suma de dos números periódicos se debe obtener un número periódico. Al menos. Ah, una cosa. Al menos. Ah, Al menos.
O sea, un concepto Y que con el 2 no está bien. No es la misma, el mismo formato, sí. pero al menos, quizás hay más conocimientos. Pero no lo sé. Un otro que hace la conversión con fracciones, hizo este es A, este es B, calculó 10 multiplicada por A y sustrae A y al final obtiene una fracción igual por B y hay una fracción que es 4 divisado por 3. Calcula que es 1,333 quizás con calculadora, no sé. Y es una 1,3 periodo. Y un otro que ella fue una buena estudiante de matemáticas, pero ella escribe 1,3 periodo 2. Era quizás entre 2 o 3 mejores estudiantes. ¿En los entrevistas? No, pero ¿conoce? ¿Tú los conocías? Conocí este estudiante. Pero nunca supiste por qué pusieron eso. Después ella entiende su... Le enseñó. Pero, ¿por qué? Es porque hizo una calculación como así, pero el 2 se queda. Sí, pero acá son infinitos 3. Sí. O sea que en el infinito más 1 hay un 2. Infinito más 1. Hay un 2. Sí, exactamente. O sea, ya. Estamos de acuerdo. Pero no hubiera entrevista. Ya. Quizás es una falta, sí. Je sais pas quel j'ai un peu de temps. Tiene como 30 diapositivas. En el liceo en francés actualmente no hay síntesis sobre los números. Trabajamos en la primera parte en el colegio, que es 4 años, sobre los números naturales, enteros, racionales, decimales, algunas raíces cuadradas y basta. Y en el liceo actualmente se hace como si tenemos los reales. Tenemos la recta reales con todos los reales y Ahí está. sí, todo está aquí. No hay trabajo. No vemos que hay... no, Sí. todo está bien. Antes, los antiguos programas hay una pequeña síntesis al fin del colegio y al inicio del liceo. El trabajo fue, pienso, un poco débil, pero hay un trabajo, al menos. Ahora, Está bueno el 2011. ¿sí? ¿Conoces? Es en español. ¿Sí? En los años 80 sí que tenían bastante. ¿Él? En los años 80.
Sí, sí, claro, sí. Antes. Mucho más. Pero que Los franceses Sí. tienen un sistema numérico. Ah, Aleph. Sí, exactamente. Bravo. Por los números reales no hay registro numérico, ¿no?, con cifras. Hay solamente la recta numérica, que es un registro geométrico. Y este es una grande diferencia con los otros tipos de números. Por los racionales tenemos las fracciones, por ejemplo. El trabajo sobre los números en secundaria, colegio y liceo en Francia, de hecho, siempre es necesario de creer esto actualmente en la secundaria en Francia, porque no hay trabajo sobre la expresión, la comparación entre los dos expresiones, solo comando de nivel infinito y 1. Entonces, como no hay trabajo, es normal de pensar que la comparación es inferior. Es normal. Y al inicio del liceo, pienso 80 estudiantes del primer año del liceo, todos los estudiantes les respondieron a la inferior. Al inicio de la universidad de matemática es 3 sobre 21 estudiantes. 13 estudiantes responden que es inferior sobre 21 estudiantes. Es interesante de ver que es aproximadamente el mismo tasa que todo, mucho más años antes, que eran 22 estudiantes que respondieron a inferior sobre 36 estudiantes. Y también en el artículo espero que no olvidar alguna persona, Mena, Montoya, Morales y Paraguay. ¿Está bien? Sí. Pero muchas gracias. Disculpe. 23, pienso que estos son profesores de secundaria, 23 sobre 40, y estudiantes de maestría, 12 sobre 19. Es aproximadamente la misma tasa. Pienso que es interesante esto. Y no depende mucho del país, del nivel matemático, Frío, la época, son diferentes años. Sí, la época también. Sí, a todos pienso en 1980. ¿Y por qué no 0,99 al infinito no sea inferior a 1? De hecho, en los años 1960, Robinson desarrolló una teoría que es el análisis no estándar, donde se puede interpretar esta desigualdad en análisis no estándar. Que el análisis no estándar da una existencia
a los infinitesimales del inicio del análisis en el siglo XVII. Y Elie, que no es nuestra él, que es un hombre, escribió un artículo sobre las concepciones de los estudiantes, concepciones no estándar de los estudiantes a respecto de la comparación entre 0,99 y 1. Es un artículo muy interesante y explica muy bien el análisis no estándar, que efectivamente el análisis no estándar era también la respuesta de una estudiante que dice que es inferior y que la diferencia es un infinitesimal, que este infinitesimal es positivo y es igual a 0,0 periodo 1. Y de hecho se puede desarrollar un registro semiótico para los números en el análisis no estándar, pero es bastante complicado porque no se debe parar a este, se debe un infinito de secuencia. Un infinito de secuencia cada vez infinito. Es bastante. Esto es los infinitesimal de rank 1, de rank 2, de rank 3, etc. Claro. Pero con la estudiante es una entrevista muy interesante con una estudiante que es María, pienso. Pero lo que yo veo, no sé si yo veo. No, yo veo. Quiero. Lo que deseo, sí. Lo que deseo es, con el análisis no estándar, es que hay un otro punto de vista que es posible y quizás la enseñanza es forzada un camino para ir a la igualdad. Y quizás en la enseñanza se debe interpretar con más preciso las respuestas de los estudiantes, pensando al análisis no estándar. Je sais pas. Même si, comment tu dis? Même si. Mismo, sí. Mismo? Igual que si. Igual que si la enseñanza desarrolla el análisis estándar. Bueno, pienso que es un elemento fuerte del ETM de referencia de la enseñanza del análisis, que es estamos en un paradigma estándar de la clase. Y la estándar es dejar de lado. Parte 2. Ahora. Es la investigación en matemáticas es la primera parte era muy
en matemáticas con un colega y amigo que es Benoît Ritot, en Francia, que en esta investigación de los números en matemática emergió un nuevo objeto que es las palabras circulares. La investigación era en otro sistema de numeración, no un usual que con una base usual donde las unidades son números de una sucesión geométrica, cada vez se multiplica por la base, pero con la sucesión de Fibonacci. Hay diferencia en este nuevo sistema de numeración, hay únicamente dos cifras, 0 y 1, y nunca con dos 1 sucesivos, porque con dos 1 sucesivos se hace una unidad de gran superior. Es los cambios entre unidades son diferentes. Y para definir la era también escrituras infinitas periódicas, no solamente por los enteros, pero como la periodo 0, 0, 1. Este infinito es lo que estudiamos. Pero en este sistema tenemos escrituras infinitas con una infinidad de cifras, pero ¿cómo hacer la suma? Porque cuando hacemos la suma con dos periodos, hay las reservas salen de los dos lados, ¿sí? Y se puede ir bastante lejanos. No es como en la base usual, donde las reservas hay solo una que parte a la izquierda, ¿no? Aquí hay de los dos lados es posible, y cuando estudiamos la multiplicación por un entero de estos objetos, era muy complicado. Porque lo que podemos demostrar es que este objeto es un irracional, se puede escribir como una fracción. Y trabajamos mucho durante, pienso, 2 años con un programa informático, con listing, mucho listing. Y a un momento, Benoît tuvo una idea que fue genial. ¿Sí? No es mi idea. Tú dijiste, ¿Puedo decir? tuve una idea genial. Era de ver el periodo como un objeto sin
sin pensar al número, a este objeto, a este número, solamente el periodo. Y las reservas que salen, si sale a la derecha, contamos por la izquierda. Y si sale a la izquierda, contamos por la derecha. Y fue una idea que muy fructuosa. Y a este momento era posible de avanzar. Y lo que después yo pensé, esta idea se puede hacer con los números usuales, con los números decimales periódicos, y funciona. Y después los dos registros, los dos marcos con la sucesión de Fibonacci y en base usual, avanzamos en paralelo porque hay muchas analogías. Ok, vamos a la aplicación en bases usual. Bueno, quiero hacer suma 4,2 y periodo también hace 9 más 2 11, 4, 4, 1, 9, 2, 4, 7, 11, 2. No hay problema. ¿Dónde es el otro? Pero si 2 más 1, 3, 8 más 4, 12, 2, 1, pero este 1 sale del periodo. Entonces, se debe contar de nuevo. Entonces no es 3, pero 4. Y funciona. Funciona muy bien. Y aquí los periodos tienen la misma talla. Tamaño. Pero si no tienen el mismo tamaño, se puede añadir suficientemente de periodo para hacer PPCM. El más pequeño mínimo múltiplo. Sí. Y si no se inicia el mismo rank, se puede aquí 4 sale del periodo y 24 se puede desplazar. De hecho, con la suma usual de los decimales hay 3 adaptaciones. La primera es respecto del rank de inicio del periodo. La segunda respecto del tamaño de los periodos. Y la tercera es la reserva. Una reserva que sale del periodo. Perdón, todavía no entiendo por qué. Quiere hacer. ¿Cuál es el argumento que te hace transformar el 3 en el 4? Como algoritmia te lo creo. Pero ¿por qué es así? Sí, 2 respuestas. Primero, yo definí este algoritmo así. Ya. Y nos vemos. Y te lo puedo creer. Funciona eso. Vimos si Ya. una explicación es de decir que este 1 que sale de la reserva aquí, hay otros periodos
periodos después. ¿Qué podría? Y que hay también reserva que viene Ah, cada vez. se supone que hay otro. Ya. Hay un estudiante que escribe, y me gusta mucho lo que escribe, para entender, para él, puesto una flechita, para decir que hay una reserva que viene. Pero con la sustracción hay un problema, porque hay una expresión que es muy conocida, yo pienso, que es cuando hacemos una suma con 0,9 en infinito y un número racional con un periodo, el periodo no debe ser cero, con un real periodo. Lo que vemos es que hay una igualdad. Esta suma se puede hacer. Es muy fácil. Por ejemplo, Pero ahí tendrá el mismo problema de que 0,9 igual a 1. Está pensando ya que tendré ese conocimiento antes. por este suma, 9 más 5 es 14, 4 y 1, pero como la reserva sale, se debe contar de nuevo. Sí. Entonces es 5, periodo y 5. Entonces, con el algoritmo también, se ve que 0 más 0.9 más 0.5 al infinito físico, Por la descomposición, no porque sabe que es igual a 1. Por esa suma rara que está haciendo. En este caso, sí. Entonces, Pero el algoritmo. ¿El algoritmo de dónde viene? ¿De Riesman? ¿O por qué? ¿dónde La viene? pregunta que te hace ¿Tiene la Jaime. misma pregunta todavía? ¿Por qué ese algoritmo de dónde? Fue cíclico. De nosotros, de Nueva York. ¿De quién? De. De Nueva York. No, Es Sí. mía. definimos este algoritmo. Por supuesto que hay otro de ese. El problema es que si lo hace por extensión 0,9999 más 0,5555 resulta 1,4444. Y el Ese supuesto, ese es pero un estudiante que lo hace así no va a resultar 1,5. Sí, porque la reserva va siempre, Siempre Sí. se cambia al 4 5. Pero Pero es- aquí es el punto de vista matemático, ¿no? El punto de vista didáctico para la ciencia viene después. Ah, sí, sí. Se supone que hay un. Se supone que hay un. Y que se haya salido, ¿vale? Pues por eso él sufrió una cuchilla que siempre iba alimentando. Alimenta. Hay un problema aquí, ¿sí? Hay un problema de comprensión. Pero si queremos definir la sustracción también, en el perspectivo de obtener números, ¿no? Es la misma idea. No es posible actualmente, a este momento, porque como cero 1,5 periodo menos 0,9 es igual aquí.
0,91, así de 0,5. Son 5 periódicos. ¿Se acuerdan? Aquí. En una parte, con la suma, claro que es no, 0,9 con esta computación, porque este menos 0,5 periodo queda 0. Pero cuando veo sustracción, este es 1. Es exactamente la calculación que mostramos a los estudiantes para la comprensión de la igualdad. Entonces no se puede definir una sustracción con este problema, excepto si se identifica los dos. Es una necesidad. Si queremos construir números de esta manera, con un registro semiótico, con tratamientos, con técnicas, algoritmos para sumar, sustraer, etc. Hay una necesidad algebraica. No es una necesidad del análisis, es una necesidad algebraica de identificar los dos para continuar la construcción de los números. Y de hecho, es la sola identificación a hacer. Una infinidad de 9 es un 1 al rank superior. Y se puede construir el cuerpo de los racionales, de los números racionales, de esta manera, sin pasar por las fracciones, únicamente con las escrituras decimales periódicas. Los otros algoritmos es la sustracción, es el mismo con la reserva. La multiplicación es un poco más difícil, como se ve. Sumas triangulares, pero paso. La división es muy sencilla que la multiplicación. Hay un ejemplo. Puede ser que la duración sea grande. Desarrollo. Sí, pero es el mismo, exactamente el mismo que la división con números decimales, usual. Hay solamente una diferencia que cuando hacemos la división, por ejemplo, de 3,21 por 1,2 se multiplica por 10. Así también en Chile. Sí. Entonces hacemos la división de 32,1 por 12. Pero nosotros no podemos, porque hay una infinidad de cifras. Si se puede multiplicar por 10, 100, 1000, etc. Hay siempre cifras. Entonces, hay una adaptación. Esta adaptación es solamente un decalaje, un desplazamiento. Y es interesante de ver que de reinterpretar la división usual como la multiplicación por una potencia de 10
usualmente es solamente un desplazamiento. Y se puede hacer la división sin multiplicar por una potencia de 10. Pienso que es interesante de ver que lo que hacemos como necesidad para poder hacer las divisiones no es una necesidad matemática, no es exactamente una multiplicación. Una multiplicación por una potencia de 10 es solamente un shift, un desplazamiento. Después de este trabajo, me dije, no es posible. Este algoritmo se debe existir. Investigué mucho en libros, internet, le pregunté a algunas personas, pero nadie me dice que sí, conozco. A un momento o ve en un libro una referencia a John Marsh por la manera de notar los periodos. Y me dice por qué no, por internet John Marsh, etc. Y chance, ¿cómo se dice? Avec chance. La suerte, Sí, la posibilidad. Con suerte, su libro era en internet. Y vemos que él, en 1742, desarrolló casi los mismos algoritmos, pero sus trabajos fueron totalmente olvidados. Solamente la escritura del periodo De hecho, en este siglo hay mucho más grandes matemáticos. Al respecto de los números hay Wallis, Lambert, Gauss. Pienso que conocéis este nombre. Pero Marsh no. Él, John Marsh, tuvo un apoyo fuerte sobre las fracciones para definir los algoritmos. Era un trabajo algorítmico, aritmético y también algebraico un poco con las fracciones. Pero su justificación de la identidad entre 0,99 al infinito y 1 está muy peculiar, porque es una justificación infinitesimal. El mismo es aquí. 0,9, el punto es perdón, 1 y los otros, ¿no? Es el mismo. Y hay una explicación, y al fin, series of lines where infinity continued, the difference between that series of lines on 1 would be equal to unity divided by infinity. That is nothing at all. Es el mismo, exactamente la misma justificación que la de Dubinsky. Y en el libro de Marsh es muy peculiar. Es una paréntesis, una isla, una paréntesis que se abre aquí y que se cierra aquí. Y después se usa sin mencionar. Nuestros trabajos también, pienso que por supuesto, lo que es interesante es de redescubrir
los trabajos de Marsh, pero también tenemos una otra visión, porque él era solamente para hacer calculación en decimal, en la escritura decimal. Pero nosotros queremos una construcción del cuerpo de los racionales, sin referencia a las fracciones. Pensemos que este es nuevo. También una explicación, la nueva explicación de la necesidad de la igualdad, pero sin que viene de abajo, construyendo el cuerpo de los racionales. A un momento es necesario de identificar los dos. Y las otras justificaciones que mencioné era par au-dessus. Par au-dessus. Par au-dessus. Por arriba. Va por Por arriba, arriba, te pasas sí. por arriba. Las otras justificaciones eran por arriba, porque R está construido, o el cuerpo de los racionales está construido, o tenemos la noción del límite, está muy avanzado. Pero nosotros basamos sobre un aritmético elemental. Es pura aritmético, hebraico, la necesidad. Y también pienso que tenemos una nueva demostración de la irracionalidad de raíz cuadrada, que no se puede ser periódica. Y todas estas ideas que fui muy entusiasmo, y hay muchas ideas, y me dice, como yo didáctico, y me dice, por la enseñanza, y intento algunas experimentaciones, y también ahora. El primero fue en 2011, pienso, pero en 2011. Y era en Máster 2 de formación de profesores de matemática en Francia. Los mismos estudiantes que el otro, que con los números. Era una otra parte de la investigación. Y dije a los estudiantes, ok, ahora debéis construir un algoritmo para calcular la suma de dos racionales en escritura decimales, periódica. Y basta. En grupo de tres estudiantes. Los grupos fui construido respecto con la primera parte, que porque pienso que no está bien que en un grupo hay tres estudiantes que hacen los sumas únicamente con las fracciones, ¿no? Es para tener grupos heterógenos. Gracias. Y un grupo, los tres adaptaciones. Es el tamaño del periodo, el rank de inicio del periodo y la reserva que sale del periodo. Los dos fueron bien identificadas por los grupos, como así. El número es 0,27 periodo
periódico y los otros números 0,318 periodo. Un tamaño de 2, un tamaño de 3. Definir el tamaño 2 por él, 3 por él, por este periodo. Entonces, la periodo para calcular debe ser el PPCR, el más pequeño multiplicado común. Mínimo común. Mínimo, sí, mínimo. No más. Que es 6. Pero la adaptación de la reserva que sale del periodo fue muy difícil, mucho más difícil. Hay solamente dos grupos, pienso que son 8 o 9 grupos. Hay dos grupos, no, uno que identifica bien el problema. N son los números enteros que definen el periodo, que para nosotros, con Benoît Ritou y yo, son exactamente las palabras seculares. Y dice, si la suma de estos dos periodos es menos que 10 a la potencia del tamaño menos 1, es decir, si no hay una reserva, si el número de cifras queda en el formato, entonces no hay problema y la suma, muy interesante de ver la diferencia, suma de entero, suma de periodo, es un objeto matemático, entonces es el periodo que está formado por la suma de los enteros. La formalización es muy avanzada, pero muy contante, porque no pensé que era posible. Pero si no, si hay una reserva, Sí. entonces la suma de los periodos es uno más. ¿Qué? No lo sabieron, no lo supieron. Pero en otros grupos, que es el mismo que que era un grupo no más avanzado. Este grupo, al fin de 2 horas, de trabajo, yo dije nada. Este grupo ha visto una cosa que es extraño para ellos, que es, si tenemos estos dos números, 7, 2 periodo, 4, 1, 3 periodo, entonces la suma, haciendo la suma normal en decimales, sin pensar a la reserva que se debe contar del otro lado, obtenemos aquí esto. Pero la buena periodo es exactamente lo que tenemos aquí sin la adaptación, más 1. Este grupo, con un ejemplo, ha puesto el dedo, Sí. apunto el dedo sobre la adaptación, la idea, Sí. pero no entiende. Este grupo no entiende. Y de hecho, al final, no hay grupos que construyó un algoritmo, pero con una exposición conectivos, con los dos, se puede construir. Porque este ejemplo
explica lo que pasa. Pero la pregunta fue, ¿algoritmo? ¿Construye un algoritmo o construye algo? Un algoritmo, sí, Un algoritmo, o sea, sin pasar por las fracciones. pero ahí está construido. No está dicho como tú lo dices, pero está... Después, con una... Dice H. colectivamente con todos los grupos, y de hecho con los dos grupos. Los otros grupos ¿Qué pasó? sí, pero después sí, porque hay todos los grupos. Pero la idea era